Hola amigos, bienvenidos otra vez a la conferencia. Esto ya va a ser la conferencia del tirón. Espero que se oiga bien y en buena calidad. Eh, Quisiera romper un poco el hielo y ya que voy a plantear mi teoría digo mi teoría, pero no lo digo oficialmente. Entre amigos digo que es mi teoría porque, bueno, he descubierto la relación, por fin, que tanto tiempo llevo comiéndome la cabeza con cómo será esto y cómo será lo otro, el tema de cómo se explica la enfermedad y el pecado. Porque cuando Jesús decía tus pecados son perdonados, levántate y anda, lo que hacía era sanar a la gente perdonando sus pecados. Entonces, digo, bueno, digo, esto es muy interesante y a mí esto siempre me rondó mucho la mente y me estuvo dando vueltas por tiempo y no lo comprendía, ¿no? Entonces, quisiera empezar, uno, dando mi testimonio y dos, desmitificando una típica frase famosa que dice la verdad os hará libres. Pero bueno, vamos a empezar con lo de la verdad porque esto puede ser que cree un poco de polémica solamente de escucharlo, un poco de una fricción, ¿no? Que esto, decir que la verdad no nos hace libres, como que calienta un poco el ambiente, ¿no? Y a ver, ¿a qué te refieres con que la verdad nos hace libres? Bueno, pues he preparado aquí el capítulo 8 tan famoso de Juan, cuando dice la verdad os haré libres, y la gente, los cristianos, si no crees en la verdad no te hace libre. No, pero eso no funciona así, porque muchos creen en la verdad y dirán Señor, Señor, en tu día no pulsamos demonios, en tu día tal, esto, lo otro, y lo que resulta ser es que dice apartaos de mí hacedores de maldad. Entonces vamos a ver un poco qué sentido tiene esto, ¿no? Y vamos a leer el capítulo entero porque estoy cansado de ver que la gente coge y dice la verdad te hará libre. ¿La verdad te hará libre? No. Hay que formar parte de la verdad. ¿Y qué diferencia hay entre formar parte de la verdad y creer en la verdad? Es muy diferente. Y en eso se va a dedicar toda la conferencia. Porque una cosa es ser un hipócrita y otra cosa es ser correcto y justo. Como presenté en el tráiler, solamente hay dos tipos de personas. Hipócritas y justos, dos tipos de religiones, si somos sinceramente. O sea, tenemos que ser sinceros y entender la religión de una forma sincera. Me da igual la religión que sea, budista, la que sea. O eres justo o eres injusto. O eres hipócrita o eres sincero. Entonces, bueno, y luego ya veremos también como dentro de los justos están los que se justifican a sí mismos en su justicia y los que se justifican en el espíritu de la verdad, o sea, haciendo conforme a las instrucciones y bueno, son un poco más creyentes, ¿no? Pero bueno, básicamente tenemos hipócritas y no hipócritas. Entonces vamos a leer el texto de Juan completo. Dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? A Jesús. Y entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron de qué les hablaba, que les hablaba del Padre. Y les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada, o sea, él es la voluntad, él es la palabra hecha carne, etc. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahora vamos a empezar como empieza, como entre comillas apartadamente, el capítulo de la verdad os hará libres, porque en verdad está separado la Biblia, pero está relacionado con eso. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, pero de lo que hemos dicho, si vosotros permanecéis en mi palabra, o sea, en mi instrucción, en mis consejos, en lo que yo digo, en creer en lo que yo digo que soy, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, señores, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que el hecho de que la verdad te haga libre está en creer y si vosotros permanecéis en mi palabra. No que la verdad te haga libre porque sí, sino que hay que permanecer en esta palabra. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues como iba diciendo, quisiera empezar presentando mi testimonio
personal, más o menos. No voy a ser demasiado preciso por motivos quizá vergonzosos, porque si profundizo demasiado, no sé, bueno. Pero bueno, básicamente, y según las teorías del campo morfogenético, las personas van heredando los aspectos de sus padres, abuelos, etcétera. Y como veremos en el apartado de los judíos, que es el primer tema que tenía presentado presentar, y he incorporado este primer pantallazo, Dios decía que persigue hasta los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Esto tiene sentido. Bueno, el caso es que en mi familia había ciertas personas bordes, ¿no? Mala leche, rencorosas, etcétera. No me refiero a mi padre o a mi madre, ¿no? Sino, por ejemplo, a mis abuelos, ¿vale? Que a su vez les hicieron difícil la vida a uno de mis padres, ¿vale? No quiero decir cuál, porque tampoco hay que soltar los trapos sucios de la familia, ¿no? El caso es que yo también soy un poco borde, tengo un mal carácter y bueno, no todos somos perfectos, intentamos serlos. Hombre, yo pienso que sí, que a la gente no gusta ser perfectos, pero también nos engañamos mucho a nosotros mismos. El caso es que yo a los 18 años tuve un conflicto que me derivó en una depresión que me duró bastante tiempo, bastantes años, no voy a decir cuántos, pero bastantes, demasiados. Y bueno, muchos de mis amigos pensaban que yo me había vuelto loco. Este se ha vuelto loco, pero ¿qué le pasa a este? Que se aísla, que ya no quiere salir, que esto, lo otro. Bueno, pues esto se explica en las teorías que vamos a resolver y aplicar ahora. Que tenemos una predisposición a sufrir cuadros psicológicos enfermizos en función a nuestro carácter. Y nuestro carácter nos condiciona y nos predispone o no nos predispone a ser y a recibir pues enfermedades o problemas, enfermedades mentales, como llaman, ¿no? En este caso, en mi caso fue una depresión obsesivo-maníaca o lo que quisiese la psicóloga que me dijera, ¿no? Fui a la psicóloga porque me lo dijo mi madre y bueno, me mandó al psiquiatra, etcétera, al otro, me mandó las pastillas que ni me tomé y bueno, hasta que pasó estos años y se me pasó este asunto. Bueno, a mí lo que me pasó básicamente fue una serie de conflictos que se unieron entre amigos, mi pareja, que era mi novia, era la segunda chica con la que rompía, y por cierto ambas las cogí como entre comillas, quitándoselas a mis amigos, pero aunque bueno, en teoría yo pensaba que eran mías y que me las habían quitado ellos, ¿no? Es una movida así, al final como que conseguí lo que yo quería, ¿no? Y eso en la Biblia es adulterio. Claro, no puedes codiciar la mujer de tu prójimo. Y es lo que yo hice cuando la mujer que yo supuestamente pensaba que era mía o que me la estaba zarandeando yo, como decimos entre comillas, modernamente, pues al recuperarla entre comillas, yo me hice con alguna mujer que no me correspondía, ¿no? Y bueno, y esto me sentó mal y yo acabé en un cuadro pues un poco depresivo, ¿no? Se me juntó eso con una ruptura de unos amigos, unos problemas en casa y se me unieron una serie de conflictos que, dada mi predisposición y porque yo soy un rencoroso, llamamos, tenemos mala sombra, pues yo tengo mala sombra, malas pulgas también se dice, que bajo lo de la sombra porque vamos a ver un capítulo dedicado a encontrar el ego y cómo esto de la sombra, la luz, de los espejos tiene un sentido, ¿no? Entonces yo tenía una predisposición y caí. Bueno, más tarde me he recuperado y bueno, del pasar de la vida pues estudiando la Biblia, juntándome con cristianos, buscando la verdad, etcétera, esto, lo otro. Pero claro, uno no busca a Dios hasta que no lo necesita, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo hice. Así que encontré la relación del pecado y la enfermedad, hace bien poco, por cierto. Y bueno, voy a exponer una conferencia en la que vamos a explicar exactamente cómo es que trabaja esto y por qué es tan importante el ser justo con la enfermedad, por qué nos va a ayudar a no tener esa predisposición, porque por qué uno vive una experiencia en la vida exactamente igual que el otro,
y uno enferma y el otro no. ¿Qué pasa? Que tiene un sistema inmunológico débil. Esa es la explicación que te darían en el médico, psiquiatra o psicólogo de turno, o médico de medicina general, sencillamente. Oye, ¿por qué tienes un constipado? ¿Por qué tienes un cáncer? ¿O por qué tienes otro? Bueno, tienes un sistema inmunológico débil. Tienes que curarte, tienes que tomarte estas pastillas. Pero, ¿y si la relación estuviese entre la predisposición y el espíritu que tú tenías ya generándote a ser más susceptible a caer en esas enfermedades? Bueno, según la teoría psicosomática, hay un montón de enfermedades que se manifiestan de la mente y se transmiten pues al hígado, a los huesos, y a la piel y por todo el cuerpo. Así que vamos a empezar viendo en esta conferencia cuál es la perspectiva hebrea de maldiciones, porque aquí hablamos, fíjate, ya de teorías de morfogenéticas, de transgeneracionales, porque si mi abuelo o mi abuela o lo que sea, o quien fuese, no hubiese sido tan borde con mi padre, con mi madre o con quien fuese, nosotros no hubiésemos tenido esa mala relación, falta de confianza, de bordura, condenadora de todo, y hemos sido más flexibles y mi problema hubiese salido pues tan pancho. Nadie hubiese detectado nada, yo hubiese estado bien, lo hubiese superado en 2 o 3 semanas. Una ruptura la supera cualquiera, ¿no? Especialmente cuando tienes otra mujer, ¿no? Y bueno, así que vamos a empezar con la teoría, viendo a qué se refiere exactamente los hebreos y su cultura con las maldiciones y cómo funciona esto. Bueno, amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a empezar con la conferencia de Shavuot. Como habréis visto en la introducción, bueno, básicamente mi ilusión por presentar esto es por mi propio consejo, más que por yo jactarme de mira lo que he descubierto, esto, lo otro, sino porque he vivido una experiencia mala y me he dado cuenta en dónde están las raíces de los problemas y los conflictos, ¿no? Entonces, con la ilusión de compartir esto y animar a cualquier religión, especialmente a los cristianos, porque yo soy cristiano, a retomar el antiguo sistema de confesión y de perdón antiguo, pues hago esta conferencia para animarlos. Entonces vamos a empezar con el tema de la visión hebrea, que decimos a menudo judío, pero ¿cuál es la religión judía? Si los judíos es una tribu de Israel, y la tribu de Israel recibió la ley, tanto judíos como levitas, como de Rubén, como de Neftalí, o sea, de todas tribus. Entonces, claro, además básicamente Moisés era levita, no judío, entonces, y Aarón también, su hermano. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito si es que hay alguna conexión espiritual, y ese Dios que se le apareció a Moisés, a Abraham, a Jacob, etcétera, durante todo el Antiguo Testamento, y es el mismo Dios del que nos habla Jesús. Vamos a ver, a indagar un poquito en el lenguaje hebreo, a ver a qué se refiere exactamente Dios con maldiciones, porque veremos cómo la palabra maldición no está necesariamente vinculado a un significado etimológico exactamente virtualmente igual. Es decir, no es maldecir, no es de la raíz mal y de la raíz decir, ¿vale? Es otra cosa. Entonces vamos a verlo, pero sí que está relacionado con mal hablar y sobre todo actitudes malas hacia otras personas que son deshonrosas. Entonces vamos a empezar viendo un poquito unos ejemplos, ¿vale? Porque hay muchos, pero básicamente hay 2 tipos de forma de decir maldición en la Biblia, ¿vale? Pero hay 2 tipos, y ninguna está hablando de maldición como mal y decir, pero sí que está relacionado. Entonces vamos a verlo y entenderemos un poco la perspectiva de la vida, por qué y hacia dónde, durante la conferencia. Así que, adelante. Bien. Hay un texto, de entre tantos, de Génesis, que dice, me he puesto Bereshit, pero es en hebreo, malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Bueno, esta frase es súper famosa. Algunos le tienen grima al Antiguo Testamento, pero mira, así es. Así que,
Dice en Levíticos también, pero si en verdad obedecéis su voz y hacéis todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Ahí la palabra adversario es Satán, porque adversario es Satán. Me parece que es Satán, bueno, pero adversario es Satán. Así que, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa, decía Salomón. No estoy diciendo que Dios sea Satán, ¿eh? No me confundáis los que tenéis el chip de alarma, ¿vale? Vamos a ver la gramática del acusador en el tema de identificación de mentiras. Vamos a tocar ese tema. Entonces, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Aquí la palabra maldición es de la raíz kal, de kuf y lame, que significa voz. Y se puede formar todas estas palabras muy parecidas a kalal, que es degradado, deshonra, pulido y bruñido, a asado, grano tostado también, a atrofiado y voz veloz y ligero. Está relacionado, ¿vale? Con lo que es la raíz más concreta, que sería la knuf esta y la lamed, ¿vale? Aquí kalal es una repetición doble. Entonces, para que evitar este tipo de maldiciones que conocemos y que se entienden en el hebreo como enfermedades, pestes, etcétera, vamos a seguir con la conferencia. Aquí hay otra palabra que es arar, que se emplea para pronunciar una maldición o una bendición, o sea, un acto de deshonrar o no deshonrar, pero siempre con nuestra actitud de cara a otras personas. Por eso está escrito: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean más alargados. Es decir, nosotros dando honra a nuestro padre y a nuestras madres, Dios nos dice que vivimos más tiempo. Bueno, quizás sea porque vivamos más tranquilos, ¿no? Que con un padre o madre provocado a ira todo el día. Si nos llevamos bien con ellos, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Utiliza ambas palabras. Y a los que te maldijeren, maldeciré. También es ararar, ararrer o algo así. Sigamos. Hay un texto muy interesante en Deuteronomio, pero en Eclesiastes antes dice: el que cava un hoyo cae en él, y al que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. Es decir, como de lo que tú siembras recoges, ¿vale? Eso es otra forma de decirlo. He aquí hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. Atención, la bendición es si escucháis los mandamientos del Dios y los ponéis en práctica, que os ordeno hoy, y la maldición es si no os escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno para seguir a otros poderes, otros dioses, otras potestades, que no habéis conocido, otras instrucciones diferentes, ¿vale? Como estar sometidos a Elohim, que es la palabra que está aquí en hebreo, que es dioses. Pues si Dios te dice una cosa y otro viene y te dice otra cosa, ya sea una filosofía, sea un médico, sea quien sea, estamos yendo detrás de otros poderes, otros Elohim, ¿vale? Esto es una cita de Deuteronomio 11:26 al 28. Bueno, hay un rabino que es Dan Ben Abraham, que descubre 6 maldiciones en la Biblia, ¿vale? Pero como ninguna está relacionada con ninguna enfermedad en concreto, sencillamente voy a dejar aquí las pantallas. Vosotros le dais al pause si queréis, o la leéis. Está la maldición Ahor, que condena la sabiduría del entendimiento, que es como veremos posteriormente que todo orgullo anula el entendimiento y el raciocinio. Así que lo dejo ahí, si que se lo quiera leer, que se lo lea, ¿vale? Estas son las otras 4 maldiciones: Jerem, Arar, Alal, Kalal. Kalal es la que hemos visto, Arar también está relacionada, tal. Y esta es la sexta, que es la de la Nakab, que está relacionada con la violencia, ¿vale? Bueno. Ahora vamos a ver un aspecto un poco del sentido de la vida y qué relación pueda tener el nombre de Dios con nuestra salud. Y por qué si se respeta las leyes de Dios es que verdaderamente podemos estar sanos y vivir plenamente. Pero claro, si estás deprimido, si estás en contra de alguien, o rivalizándote, o odiándote, o no lo perdonas, al final no estamos cumpliendo con la Torá, o con la instrucción, que es en sí apañarnos, comprendernos entre todos, respetarnos, darnos la honra por encima de todo, lo más básico. Para el que no lo entienda y sea de mente sencilla como yo, que solo necesito dibujos para comprender las cosas, básicamente es deshonrar. Todo tu acto que sea de deshonra
te pone la vida en peligro. Y eso se demuestra en la selva, por ejemplo. Tú te vas y tú no hagas ninguna tontería delante de un animal salvaje. No lo asustes. No hagas provocarlo a inducirle algo que le haga pensar que está en peligro, porque entonces se va a defender. Entonces, así mismo, si nosotros tenemos en cuenta la deshonra de los demás y no provocar a los demás a que produzcan estas maldiciones, entre comillas, sobre nosotros, estas deshonras en vuelta nuestra, pues podremos mantener la paz, así de alguna forma. En verdad esto es una lección de ética, más que un descubrimiento. Pero bueno, apoyado con un descubrimiento puede ser más estimulante a la ética. Es que esto no he visto que nadie se dedica a esto. Entonces, vamos a ver un poco cuál es el sentido de Adam, ¿vale? Para el que no lo lea, bueno, podemos ampliarlo un poquito. Bueno, luego lo amplio. Tenemos aquí la palabra Adam en hebreo. Adam. Son 3 palabras, ¿vale? Esa no está. Aquí lo vemos aquí arriba, que son 3 palabras. Y Dam es sangre. Adom es rojo. Edom es el rey rojo, algo así. Es como un ley. Sería algo así como antiguamente visto como el de derechas, ¿no? Los de derechas son los rojos y los azules son los de derechas, o los rojos son los de izquierda, perdón. Como un régimen, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces Edom era un rey y la tierra de Edom era llamada así, era rojo como un jefazo, algo así, ¿no? Entonces Adam es Aleph, Dalet, Mem. Y aquí he hecho un esbozo de qué es, porque claro, Aleph es la líder, fortaleza, pero claro, vamos a ver qué significa con Dam, porque Adán sale del polvo y vive obedeciendo a Dios, y en el momento en el que supuestamente lo desobedece, cae. Entonces, ¿por qué es tan importante obedecer a Dios? Bueno, pues ya lo veremos durante la conferencia. ¿Qué sentido tiene esto? Porque en verdad aquí la gente maldice a Dios y tal y no le pasa nada, así que no será un Dios tan malo. Veamos. La palabra Dam. Dalet, este es en el hebreo antiguo pictográfico, Mem. Es como un altar, del altar que brota el agua. Y nosotros somos el templo y nuestra sangre, entre comillas, es lo que nos da vida, ¿no? Es un poco el sentido hebreo, porque la vida está en la sangre, eso está por toda la escritura. Pero veremos como que también el agua es importante. Que es lógico, pero vamos a ver un poco de ciencia en el segundo capítulo. Entonces, vemos que el nombre de Yeshua son 4 letras. No es Yahweh salva. Esto puede llegar a ser conflictivo, pero vamos a ver, esto es mi opinión, ¿vale? No quiero que se eche atrás toda la teoría y visión por este capricho mío de incluir este comentario. Pero vemos que Yahweh antiguamente, como veis, es Ya, que demanda como poder, fuerza, porque es un brazo. Y fíjate que no es Ha de Elohim, por ejemplo, Elohim como aquí, es el brazo que hace que estos dos que dan testimonio, que es la Hei, que simboliza un poco el espíritu, el Hei. Hai es vida, y entre medias está la Bab, que la Bab simboliza el hombre, y los hebreos me entenderán, la Bab significa el hombre, y de hecho el 666 es el número de hombre porque la Bab es su gematría es 6. Entonces, bueno, al que le interese, pues que se coma la cabeza. Entonces, vemos que por ejemplo el nombre de David es Dalet. ¿Ves? Esta media puerta abierta que dicen ellos, que yo aquí más bien lo veo que es un altar, pero bueno, digamos que es una media puerta abierta, como dicen los hebreos actualmente. Y entre medias hay una Bab. Entonces David era a menudo llamado como será rey eterno de por siempre, tal. Pero claro, está ahí en el altar. Entonces podemos ver este David como el rey, y vemos aquí como el que está en medio sigue siendo la Bab. ¿De acuerdo? O sea, David era una especie como de figura del rey, ¿vale? Y Yeshua no lleva ningún H. Ahora veremos las pruebas arqueológicas que demuestran y textos pero vamos, resumidamente, sin quitar mucho tiempo a la conferencia, que Yeshua son 4 letras, no es el mismo nombre de Yeshua de Josué. Dice en Isaías: decida a los de corazón apocado, esforzados, no temáis aquí que vuestro Dios viene con venganza, con retribución.
Dios mismo, Él vendrá y os salvará. Quedaos con este salvará, porque Elohim y os salvará, como veis, tiene el mismo acabado, que es a nosotros. Nos salvará a nosotros. Entonces, os salvará, es como os salvará de a vosotros. Y Dios mismo es Elohim, eso es escrito, esa es la forma normal de decir Elohim, que es el plural de Elohá, como muchos sabéis. Entonces vamos a ver algo muy interesante aquí, que me ha llamado muchísimo la atención, y esto lo he descubierto casi al final de la conferencia y lo he incorporado a lo que era una diapositiva que era solamente este trozo, y he incorporado todo esto debido a este descubrimiento precisamente. Porque os salvará, si tú pones esta Vav de hombre, que es la que hemos visto, la figura de hombre, que está entre Yogé y Bajé, lo pones entre medias y quitas el Gem, dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. O sea, Yeshua, porque la Y con la S, como veremos aquí en la raíz Yasha, que es la raíz de esta sería la palabra de Yasha, que es la raíz fonética del verbo salvar, Yasha, en hebreo, el Strong 3467, ¿vale? Al que lo quiera mirar. Así que tenemos Yasha por aquí. Yasha, este sería, ¿vale? Este sería Shua. Entonces, Yashua, no hace falta poner aquí ninguna letra porque la Y, como vemos aquí aquí mismo, en la raíz Yasha, vemos que la Yod con la Shin ya produce una Ya. Entonces, no significa que Jesús no fuese el Padre hecho carne, para nada. Pero no significa Yahweh salva, porque Yahweh era un nombre eterno, sí, pero si vemos y analizamos la comprensión de nombre en hebreo es carácter. Entonces, decidme si el carácter de Yahweh no es el carácter de Jesús o Yahshua en todo el Nuevo Testamento, porque Él es el alfa del omega, el principio del fin, fuera de mí no hay Dios. Eso está escrito por todo el Antiguo Testamento. Yo soy el primero y el último, desde el principio fui yo engendrado, antes de que todo fuese hecho. Está en el libro de Job, está en Proverbios 8. Así que el comienzo era la palabra, y Yahweh era el representante o manifestación, mejor dicho, del Padre, para no destruir el resto de la creación ya hecha, ¿eh? Es como una manifestación sutil. Así que bueno, el nombre de Yahshua también hay que añadir, para el que lo sepa y sepa que eso no es así exactamente. Bueno, pues en el libro de Josué sí que es cierto que está 11 veces escrito, y 8 en el de Cedras, el nombre de Yahshua, como el del Mesías, tal y como lo está escrito en el libro de Josué, que en verdad en el libro de Josué más antiguo, y posteriormente, como en el libro de Nehemías y Josué, se tradujo de forma como abreviada. Pero la forma original de escribir Yahushua era I, Hei. Ahí sí que hay una Hei, ¿de acuerdo? ¿Se dan cuenta? Como porque Josué sí que tenía la Hei, ¿vale? Sí que mantenía como la promesa de alguna forma. Eso es un poco complicado y no me voy a meter. Así que bueno, creo que hemos visto todo de esta diapositiva. Aquí tenemos el calendario, el alfabeto hebreo antiguo. El que le quiera le dar pausa, se lo mira, lo amplía, etc. Sigamos. Bueno, este es el nombre del Mesías encontrado en la sinagoga judía de una ciudad que es Palestina, que era lo que era antiguamente la antigua Judea. Y bueno, saben que muchos judíos se convirtieron, el sistema sacerdotal se traspasó a los apóstoles, la gente seguía expiando sus pecados mediante la confesión, la rectitud, etcétera. Incluso los rabinos no creyentes, cuando abandonaron el templo en el primer y el segundo siglo, optaron por hacer su propia religión e instruir a sus seguidores de que la forma correcta, independientemente de que pudiesen seguir haciendo sacrificios o no, de vivir era obedeciendo y guardando las leyes espirituales, ¿de acuerdo? Así que tanto como unos como los otros estuvieran de acuerdo en vivir una forma de vida atenida a la moral y no a un sistema de sacrificio religioso, ¿vale? Lo cual eran todo sombras proféticas de lo que ya se había cumplido.
que de hecho es la prueba. Pero claro, los judíos no pueden entender que Dios hubiese mandado a Roma a sacar todo eso así, eso ellos no lo pueden entender. Y una cosa que quiero añadir muy importante, que es central, es que si el día grande terrible de Yahweh hubiese venido, que era el día de la resurrección de los muertos, en el día que hubiese venido el Mesías, y si ese día hubiese sido el mismo, toda la gente que hubiese condenado al Mesías hubiera muerto, porque al resucitar el Mesías hubiera destruido absolutamente, pues, fíjate, no sé si los apóstoles mismos se salvarían, supongo que sí, pero ¿quién había recibido el Espíritu? ¿Quién se había purificado en la verdad? Nadie. Entonces, el modelo sacerdotal del templo era una sombra de una conducta o forma de vida, de filosofía, entre comillas, por decirlo así, de aplicable, real, basada en un testimonio, una muestra de que un hombre obedeciendo a la Torá resucitaría incluso viviendo y ascendiendo y volviendo a ser Dios, porque eso es un poco un tema para dar de comer aparte. Vale, este es el segundo capítulo, voy a hacer una pausa y seguimos.